Feliz día, amada. ¿Cómo Feliz está la día, amada del hermano. Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Brillas con el amor del pleno conocimiento. Abba Padre. Abba Padre. La buena batalla de la fe. Lo recibo. Amén. 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 ¿Por qué se le llama buena? Bueno, a diario vemos cómo tenemos una lucha contra la carne, amén, contra el cuerpo, en nuestra vida, con nosotros mismos, como lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Queriendo hacer buenas cosas en todo para agradar a nuestro Padre, siempre nuestra conciencia humana nos lleva hacia atrás. Vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 15. Dale. Romanos capítulo 7, versículo 15. Un hermano que lo lea, por favor. Romano. Versos 15. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Entonces, nos está diciendo que lo que quiero no lo hago, sino lo que aborrezco. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de querer es del espíritu, el cual está mezclado con los sentimientos carnales. Amén. Hoy conocemos la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Vemos cómo Dios ha transformado nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de su palabra, el cual nos da libertad. Cambiando nuestra forma de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Lo recibo. Se cumple lo que el apóstol Pablo ha escrito en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Para qué? Para que comprobemos. Que primero que no nos conformemos, porque si nos conformamos, estamos conformándonos a las obras de la carne, a los sentimientos carnales, porque la vanidad de este mundo se hizo para satisfacer los sentimientos carnales. Entonces, no nos conformemos, sino que transformemos nuestra forma de ser por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo recibo. Entonces, vemos la gloria de Dios manifestada en nosotros de esta manera, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero este Cristo tiene que estar resucitado. Tenemos que verlo como Cristo resucitado por Dios de entre los muertos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que repartiendo su fe nos ha tenido misericordia, dejando alcanzar su gracia, y ha perdonado a nosotros, y nos ha perdonado y nos ha llenado de fe. Amén. Abba Padre. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo recibo. Amén, Abba Padre. Fuimos predestinados, ¿para qué? Para llegar
a los pies de Cristo para que nos adoptara hijos suyos. Amén. Fue algo que Él preparó de antemano. Ya Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro Salvador. Como dice el rey Salomón también en su Proverbio 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. En una de las cartas del apóstol Pablo, en la cual habla acerca de que por ejemplo, hay una ley de Dios que explica que la mujer es la gloria del varón y el varón es la gloria de Dios. Él habla ahí de que el que quiera ignorar esa ley, que la ignore. Entonces aquí está diciendo que el que ama la sabiduría, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y el que ama y el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha establecido una ley espiritual en gracia, amén, que debemos de obedecer. Si así esta carne no quiera, tenemos que nosotros, con el dominio propio que Dios nos ha dado, amén, hacer su voluntad. No ignorar la voluntad de Dios, sino que obedecerla. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que nosotros, el atributo o la fe, ese don de Dios, porque es un regalo de Dios, tiene que permanecer en nosotros. Si no permanece la fe en nosotros, entonces no estamos creyendo en gracia, no estamos creyendo en Dios, porque Dios es por fe, trabaje por la fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice de esta manera: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces estamos haciendo aquí la diferencia en lo que es la carne y el espíritu. La carne quiere enorgullecerse. El dogma de hombre. El dogma de hombre son los conocimientos que el hombre ha investigado y ha elaborado, amén, para diseñar su propio criterio y enseñar ese criterio a las personas. Pero dice que el justo por fe vivirá. Si nosotros creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que le fue dado al apóstol Pablo, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, estamos obedeciendo a la fe, amén, porque estamos creyendo algo que es justo, porque es justo que Dios, que prometió que iba a venir por segunda vez sin relación con el pecado, que iba a venir en espíritu, amén. Entonces es justo que ya haya llegado en cada uno de nosotros. Entonces el que tenga fe ya le llegó, porque la fe es la gracia, es creer en esta gracia, en esta hermosa gracia de Dios que nos ha hecho libres. ¿Libre de qué? De una manera de pensar. Libro histórico de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor. ¿Quiénes dijeron? Los apóstoles. Aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Libro histórico de Lucas capítulo 5 versículo, Libro histórico de Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6. Entonces los apóstoles, preguntándole a nuestro Señor que les aumentara la fe. Entonces él le dijo: pero ¿cómo me piden que les aumente la fe si ni siquiera tienen un poquito de fe? O sea, y si la tuvieran como un grano de mostaza, eso hace referencia a que no tenían fe. O sea, no tenían fe, o sea, no estaban creyendo que Él era Dios, que Dios Dios estaba en Él. Amén. Reconciliando al mundo. De la misma manera, en estos tiempos, muchas personas que están esperando a Dios o que están esperando una bendición de Dios,
no tienen fe, porque la fe es por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios te da libertad. O sea, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú puedes hacer cualquier cosa. Amén. Abba Padre.